Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien, estudiantes del grado noveno. En el día de hoy pretendo medianamente aclarar eh, el concepto del taller número 3 de filosofía y ética. El tema que se aborda en este taller, es lo correcto. Eh, es un concepto muy complejo para abordar por parte de los seres humanos, ya que cada uno de nosotros, de acuerdo a la cultura en la que hemos sido eh, criados, hemos sido levantados desde niños, nuestras familias nos han de alguna manera delimitado aquellos conceptos que están alrededor de lo correcto. Entonces, el taller abre con una pregunta muy sencilla que es: ¿se ha dado cuenta que hacer lo correcto cada vez se vuelve más difícil en nuestras vidas? Es una pregunta aparentemente muy fácil, ¿cierto? Muy fácil de comprender, pero realmente el propósito mediante este taller es que ustedes, como estudiantes, como adolescentes, como jóvenes que son, tengan al menos algunas herramientas conceptuales para construir el concepto de lo correcto. Igual ustedes hasta acá, a través de sus vivencias, a través de la experiencia con sus padres de familia, con sus hermanitos, con sus papás y sus mamás, han logrado construir un concepto de correcto. Pero esta vez se busca desde el área de ética que ustedes sean capaces realmente de tener argumentos válidos para decir qué es lo correcto. Resulta que a lo largo de nuestra vida, como nuestra vida es tan cambiante, ustedes se irán dando cuenta que el concepto de correcto va cambiando en ustedes. Es decir, ningún concepto perdura en el tiempo de una manera inamovible. Y ustedes, o el concepto de correcto en ustedes, no es la excepción. Por ejemplo, a ustedes de niños les pudieron haber enseñado a sus padres que lo correcto era compartir sus juguetes, ¿cierto? Con los otros niños. Que lo que el otro no tenga, usted lo puede compartir. Pero entonces, ¿por qué a medida que vamos creciendo, nosotros vamos entendiendo o vamos creyendo entender que cuando yo comparto lo que tengo realmente me hacen daño, o que la otra persona no valora eso que yo le doy, ¿cierto? O que yo comparto con esa persona? Y entonces se hace muy complejo, porque entonces a usted de niño le enseñaron que había que compartir, que eso era lo correcto. Pero usted, con el pasar del tiempo, usted puede ir diciendo o puede ir construyendo la idea de que no todo se puede compartir, ¿cierto que sí? Bueno, resulta entonces que los seres humanos tenemos de alguna manera eh, una capacidad de poder decir qué es lo correcto y qué no. Eso es algo que está dentro de nosotros. Un niño, por ejemplo, cuando de pequeño es castigado o lo regañan porque hizo algo indebido, entonces él desde ahí empieza a comprender o empieza a tener una noción de qué es correcto, qué debe hacer y qué no. Pero entonces, el punto complejo de esto es que en la medida en que nosotros vamos creciendo, en la medida en que nosotros vamos teniendo un concepto de lo correcto, así también en nosotros va creciendo la capacidad de tomar decisiones. Es decir, esas decisiones que nosotros tomamos van a estar enfocadas en lo correcto y lo incorrecto, ¿cierto? Es decir,
Y para poner un ejemplo muy cotidiano, muy fresco, usted puede hoy plantearse la inquietud de: ¿es correcto realizar los talleres o los dejo para más tarde? ¿O los dejo para mañana? ¿O los dejo para la semana entrante? Usted hoy puede saber que si lo deja para luego, que si lo deja, que este taller no lo va a entregar, que entrega el otro, usted sabe que eso tiene unas consecuencias. Un niño pequeño no es capaz de dimensionar esas consecuencias. Un bebé, simplemente él se acerca a jugar a un balcón y él no dimensiona que se puede caer desde el balcón. Pero ustedes, a la edad que están, ustedes saben que si se ponen a jugar y esto es gracias a que a nosotros se nos transmite a través de la cultura unos imaginarios y unos conceptos. Ustedes entonces no son ajenos a esto. Ustedes a lo largo de su vida han escuchado, y yendo un poquitico más allá del concepto, adentrándonos en el concepto, ustedes han tomado decisiones basados en la idea que tienen de lo correcto o lo incorrecto. Como es un concepto, no podríamos decir que es un concepto fijo o es un término fijo que no sufre modificaciones a lo largo del tiempo, sino que por el contrario, en ustedes se puede evidenciar, y si ustedes le hacen un examen exhaustivo a su propia idea de lo correcto, es muy probable que ustedes encuentren que ha cambiado. Es decir, voy a poner un ejemplo. Ustedes de niños, sus papás o su mamá le enseñó que usted debía, cuando estaba en la guardería, compartir los juguetes con sus compañeritos, ¿cierto? Pero resulta que a lo largo del tiempo usted puede reconocer, o con el transcurrir del tiempo puede reconocer, que no siempre se puede compartir lo que uno tiene, porque las otras personas no van a valorar aquello que uno hace o aquello que uno comparte con ellos. Esta construcción, o este cambio mejor, este cambio en el concepto, así como todo en nuestras vidas, así como la totalidad de nuestros conceptos, ha variado y va a variar. Es decir, dentro de unos años, la idea que usted tiene de lo correcto puede ser muy diferente a la que hoy tienes. Y esto nos indica entonces que sería tiempo perdido nosotros sentarnos a evaluar qué sería lo correcto, porque realmente nosotros, desde la ética, nosotros siempre debemos tener o nos debe acompañar una idea de lo correcto. Porque con base en esta idea de lo correcto es que nosotros tomamos las decisiones diariamente. Es decir, le pongo otro ejemplo muy sencillo. Hay algunas niñas o hay algunos niños que pueden decir: yo en la primera salida no beso al muchacho o a la muchacha con la que salga, porque no estaría correcto. Y entonces yo le podría preguntar: ¿y usted de dónde sacó ese concepto o esa idea? Resulta que así sea, que usted no lo vea de manera consciente, pero usted ha construido ese concepto a partir de experiencias, a partir de lo que le haya dicho su mamá, a partir de lo que haya visto en los amiguitos, a partir de la propia valoración que usted tenga de sus propios sentimientos y de emociones. Y entonces usted, con base en eso, usted toma una decisión. Cuando sale con un niño, por más que le guste, o con una niña, por más que le guste, usted no la va a besar. Y entonces alguna otra persona le puede venir a cuestionar, pero es que eso no es incorrecto. Pero resulta que usted le ha dado una construcción y puede que dentro de unos años ya usted eche al traste o abandone esa idea que usted pudo tener en algún momento.
Pero nosotros, los seres humanos, siempre vamos a estar acompañados de la idea de lo correcto. Llevándolo a un plano mucho más ético y mucho más complejo, se podría indagar, un ladrón o un delincuente, él siente que está haciendo lo correcto, por ejemplo, cuando comete un delito, cuando atraca a alguien o cuando mata a alguien. Muy probablemente él siente que está haciendo lo correcto. Porque si usted va y le pregunta, o en algunos casos yo he visto entrevistas que le hacen a este tipo pues, de personas que están pues, en el mundo, ellas tienen una justificación. Esa persona puede decir, es que yo le tengo que llevar la comida a mi familia, mis hijos tienen que alimentarse y yo no estudié, yo no tengo las condiciones y yo toda la vida he robado, entonces no sé hacer otra cosa que no sea robar. Y si usted le pregunta, ¿es correcto? Pues sí, es correcto que yo sobreviva, yo tengo que sobrevivir y pues no hay problema, o se muere él o me muero yo, pero yo tengo que sobrevivir. Ahí hay una idea de lo correcto, pero nosotros podríamos decirlo desde el punto de vista ético, que sería muy cuestionable esa idea de lo correcto, ¿cierto? En el ámbito, por ejemplo, de los políticos, y nos metemos a veces, porque no todos los políticos son corruptos, pero en muchas ocasiones ellos justifican sus actos y para ellos pueden hasta tratar de hacerlos viables esa idea de correcto. Acá nos adelantamos un poquitico a un tema que realmente se abordará en una unidad posterior. Y es una pregunta muy sencilla. ¿El fin justifica los medios? Entonces, si yo quiero alcanzar algo, realmente se justifica a través de cualquier mecanismo o cualquier acción, sea buena o mala, pero si el fin yo lo quiero alcanzar, no importa por lo que tenga que pasar o por lo que tenga que hacer pasar a los demás. Ahí entonces estaría implícito la construcción que esa persona ha hecho de lo correcto. Yo quiero que ustedes el día de hoy, y analizando este video, ustedes sean capaces de cuestionar en qué se han basado para construir la idea que ustedes tienen de lo correcto. Por ejemplo, lo correcto sería que si su mamá los regañan, ustedes no se queden callados, sino que respondan, contesten o sean groseros. ¿O por qué lo hacen sabiendo que no es correcto? Sabiendo que es incorrecto. Nosotros, los seres humanos, somos sujetos muy, muy complejos. Y entonces en muchas ocasiones podemos ser capaces de distinguir entre lo incorrecto y lo correcto, pero no siempre somos capaces de hacer eso que nosotros llamamos lo correcto. Y nosotros, o el propósito de una clase o de un taller como este, es que realmente ustedes tengan herramientas para que cuestionen y, ¿por qué no?, corrijan aquellos errores en los que continuamente solemos errar o caer. Aquellas situaciones que realmente son problemáticas. Y entonces acá nos adentramos a otro concepto dentro de lo correcto. Y está dentro del texto. Y es una pequeña frase que dice, lo difícil no es hacer lo correcto. Lo difícil es saber qué es lo correcto. Muchas veces nosotros deformamos esa idea de correcto. Y entonces nosotros creemos que hacemos lo correcto, pero para mí. Y realmente lo correcto sería un bien común. Entonces, aquí vuelvo al tema de algunos de los políticos que, por ejemplo, no han entendido que es que si ellos fueron elegidos por el pueblo, deben procurar el bien para el pueblo, no el bien para ellos solos, o no el bien para unos cuantos,
sino para la mayoría. Eso significa la democracia. Elegidos por la mayoría, trabajan para la mayoría, ¿cierto? Entonces, es tan difícil que, por ejemplo, algunos políticos o algunas personas, porque no necesariamente los políticos son los únicos corruptos, algunas personas entiendan qué es realmente lo correcto. Lo correcto sería, por ejemplo, darle plata al mendigo o al habitante de la calle cuando usted sabe que el dinero lo va a utilizar para consumir más. Usted está ayudando a los otros, pero entonces usted tiene la capacidad de analizar, bueno, eso sí sería realmente correcto, o más correcto sería yo darle un plato de almuerzo, calmarle el hambre, ¿cierto? Ayudarlo a sobrevivir. Lo correcto sería, por ejemplo, denunciar cuando yo he visto, cuando yo soy testigo de una irregularidad, de un delito, lo correcto sería yo denunciar. O entonces yo digo, no, es que a mí eso no me interesa, no mataron a nadie de mi casa, no le robaron a nadie de mi casa, entonces cada quien que se defienda como pueda. Y esa persona puede defender esa idea de correcto que tiene, ¿cierto? Que lo correcto es él. Entonces, él no se va a ver metido en problemas simplemente por ponerse, por decirlo así, de sapo. Ahí entonces se nos presentan un cúmulo de situaciones que nos ponen a replantear o al menos cuestionan la idea que usted pueda tener de correcto. Pero quiero que hoy quede completamente claro esto. Es necesario que ustedes como jóvenes, ustedes como ciudadanos, ustedes como sujetos pensantes y como sujetos éticos, realicen la construcción de lo correcto. Y ustedes la tienen que hacer de una manera consciente. Y esa construcción es continua. Continuamente ustedes la tienen que reevaluar. Y ustedes tienen que ser críticos frente a esa misma idea o ese mismo concepto que ustedes van a tener de lo correcto. Tienen que ser críticos. Porque cuando menos piense, uno ha deformado esa idea. Y usted le empieza a hacer daño a los otros, a las personas que están alrededor, porque no ha cuestionado su propio pensamiento. Resulta que dentro del texto hay una frase de Martin Luther King que dice: siempre es el momento apropiado para hacer lo correcto. Y yo a ustedes en clase se los he manifestado. Cuando usted hace lo correcto, siempre van a venir cosas buenas. Siempre van a venir cosas buenas. Pero entonces acá, claro, vienen cosas buenas, pero no es lo único. A veces, cuando usted hace lo correcto, vienen unas consecuencias que inicialmente pueden que no sean buenas, inicialmente. Por ejemplo, cuando lo correcto, y eso debería ser algo que está en todos los seres humanos, que estuviera en todos los seres humanos, lo correcto sería siempre hablar con la verdad, eso sería lo correcto. Pero a veces la verdad duele. Entonces, esa primera consecuencia a veces de decir la verdad a veces no es tan buena, porque a veces es dolorosa y provoca dolor en los otros. Otro pequeño ejemplo. Cuando usted siente que ya no quiere a su novia, pero usted sigue ahí por no estar solo, y entonces la niña o el niño le pregunta: ¿usted me quiere? Entonces usted dice: sí, yo la quiero. Realmente no la quiere, o no la quiere de la misma manera. Pero él no es capaz de hablar con la verdad, no es capaz de decir la verdad. Pasa el tiempo y siguen ahí y realmente se están haciendo daño, ambos. Y él más, o ella más cuando no dice la verdad. A tiempo, si usted es capaz de decir la verdad a tiempo, también va a doler, obviamente. Pero resulta que va a doler menos que dejar pasar las cosas. Yo quiero que ustedes sean muy conscientes
de que siempre, siempre lo correcto trae cosas buenas. Y eso es un problema. No, no es un problema, perdón. Es una situación que muchas personas no entienden. Y entonces creen, no sé, basados en qué, no sé, que usted ocultar, que usted disfrazar lo correcto de otras formas, entonces eso será, digamos, adornar con lo correcto o lo bueno. Pero en últimas, siempre va a ser peor lo incorrecto que lo correcto. Alguna vez en clase, creo que se los dije, prueben, hagan el ensayo. Actúen basados en un concepto lógico y argumentado de lo correcto y hagan las cosas correctamente. Y ustedes se darán cuenta que aunque inicialmente no parezca tan bueno, siempre va a traer cosas buenas. Y para ir terminando un poquitico la explicación alrededor y yendo un poquitico más allá, yo también les decía, la vida no se queda con lo bueno o lo correcto que usted haga. La vida le devuelve las cosas buenas o correctas que usted haga. Y entonces en este caso, aunque usted crea que no le devuelve de una buena manera, a la larga es la mejor manera en que la vida tiene para devolverle lo correcto que usted ha hecho. Entonces, en sus manos está. Ustedes de alguna manera son el futuro de una sociedad que necesita más personas que hagan lo correcto. Bueno, voy a finalizar explicando los puntos que están dentro de la actividad, dentro del taller número 3, de la entrega número 3. A través de un mapa mental y recolectando la información suministrada, estoy pidiendo que realicen un mapa mental donde ustedes me den cuenta a partir de los conceptos alrededor de lo correcto que ustedes sean capaces de construir, que ustedes me expliquen cómo en su mente comprenden a través de conceptos la idea de lo correcto. En el segundo, ¿por qué crees que lo correcto es estudiar a la edad que tienes? Es decir, sus papás les han explicado, y algunos de ustedes de pronto no puede que no sean conscientes, que ustedes en este momento lo que tienen que hacer es prepararse para el futuro, que ustedes tienen que estudiar. Entonces la pregunta es, ¿usted es consciente de que lo correcto que usted debe estar haciendo ahora es estudiar y no, por ejemplo, en la calle o trabajando? O si usted le toca alternar trabajar con estudiar, ¿por qué alternar? ¿Por qué no solamente trabajar? ¿Por qué lo correcto sería estudiar? La tercera dice, a las personas, ¿por qué se les dificulta hacer lo correcto según la propia apreciación? Es decir, nosotros muchas veces tenemos una idea de lo correcto, pero se nos dificulta hacer. Es decir, como cuando la mente piensa una cosa, pero el cuerpo hace otra. ¿Ustedes por qué creen que eso sea difícil? ¿Por qué es tan difícil? Aunque yo lo piense, materializarlo o hacerlo. La cuarta, ¿pueden los jóvenes equivocarse pese a estar haciendo lo correcto? Es decir, acá necesito que ustedes analicen. Si nosotros a veces hacemos lo correcto, pero realmente eso no trae buenas consecuencias, o a veces nos equivocamos creyendo que estábamos haciendo lo correcto, ¿eso por qué? ¿Por qué se da? 5. ¿Por qué mis prácticas de higiene y aseo personal son lo correcto también con los demás? Es decir, en este caso, y es propio de esta situación en la que estamos viviendo, ¿por qué lo correcto sería cuidarnos para así cuidar a los demás también? Y sexto, ¿en qué sentido lo correcto tiene pertinencia o relación con tu proyecto de vida? Es decir, quiero que usted sea capaz de analizar a partir de los planes que usted tiene, los proyectos que usted tiene a futuro,
¿Cómo se logra articular esa idea de lo correcto con su proyecto de vida? ¿Realmente su proyecto de vida está basado en hacer lo correcto? ¿Para quién o con quién? Y si no está, entonces me gustaría que a través de un análisis usted me explicara por qué sí o por qué no le interesaría que el concepto de lo correcto esté ahí. Bueno, espero haber aclarado algunas de las dudas alrededor de este concepto. Igual no lo abarco en su totalidad, hay cosas que siempre quedan por fuera. Entonces estoy siempre disponible para ustedes. Si tienen alguna duda, con mucho gusto se la soluciono. Recuerden cuidarse mucho para así también cuidar a sus familias. Y no bajemos la guardia, nos toca seguir estudiando y cuidándonos. Listo, espero que estén muy bien, que tengan un muy buen día. Hasta pronto.